ciudadana del estado de Jalisco, que esta mañana se congratula en recibir a pura amiga y compañera de AMCE. Bien, pues qué mejor que en el marco de la Feria Internacional del Libro para presentar la revista de dicha asociación, que en esta oportunidad se titula Igualdad Política y Divergencia desde lo Local. Por supuesto, felicitarlas y agradecerles a todas pues que se hayan descolgado hasta acá, que vengan, que nos acompañen, que nos regalen su tiempo, su expertise, su visión y su perspectiva de lo que vamos en esta mesa a platicar. Bien, un poco quiero comentar con las personas que nos acompañan que Igualdad Política y Divergencia desde lo Local es una publicación que habla y toca, refiere de diversos temas, de diversos aspectos, pero entre estas, en lo particular, en esta edición, pues habla de temas relevantes e interesantes relacionados con los pueblos y comunidades indígenas, sus consultas, representación política y sistemas normativos indígenas o propios para la elección de autoridades. Y sin más, sin quererme robar más tiempo, porque aquí lo importante son las estrellas de la mañana, o sea, nuestras compañeras AMCES, como cariñosamente se llaman, voy a presentar primero, sin ningún orden en especial, simplemente por orden de nada, a Susana Rivas Vera. Ella es licenciada en Comunicación en Información por la Universidad Madero, cuenta con más de 27 años de experiencia en el área periodística, ocupando diversas posiciones en periódicos y oficinas de comunicación de gobierno e instituciones electorales. El 3 de noviembre del 2021 rindió protesta como consejera electoral del Estado de Puebla, integrante de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, AMCE, y anteriormente fue coordinadora de comunicación social de la Junta Local del INE en el Estado de Puebla. Ella también fue subdirectora del periódico El Heraldo y también jefe de reporteros y coordinadora de redacción en Síntesis, además de ser docente de géneros periodísticos y oficinas de comunicación. Por si fuera poco, participó en la consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicana a fin de diseñar las acciones afirmativas en el estado de Guerrero. Nuestra segunda participante se llama Beatriz Tobar Guerrero y es consejera del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato desde octubre del 2017. Y además es profesora de cátedra en la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato. Actualmente funge como secretaria general de la Sociedad Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, AMCE. Ella es licenciada en Derecho y maestra en Administración Pública y Políticas Públicas. Es egresada del doctorado en Derecho en la Universidad Anáhuac y en su trayectoria profesional se ha especializado en temas de presupuesto público, gestión estratégica, administración de proyectos, políticas públicas, análisis político y cultura cívica. Desarrolla su carrera en el sector público desde hace más de 18 años y colabora con diversas instituciones como la Universidad de Guanajuato, el Supremo Tribunal de Justicia, el Sistema Estatal de Justicia para Adolescentes y la Defensoría Pública. Ha sido ponente en diversos foros y publicado en revistas sobre temas de cultura política, educación cívica y democracia incluyente. Nuestra tercer participante es Frida Libertad Licano Ramírez. Es licenciada en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey, maestría en Administración Pública por la Universidad Autónoma de Chihuahua, licenciatura en Derecho y doctorado en Educación. Asimismo, ha realizado diplomados en Violencia Política contra las Mujeres por razón de género, Perspectiva de Niñas, Niños y Adolescentes y Democracia Participativa y Deliberativa. Ha sido miembro de diversas asociaciones como la Contraloría Ciudadana y Estudios Políticos para el Desarrollo, AC, de 2015 a la actualidad, y del Consejo Estatal para Garantizar el Desarrollo de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de 2013 a 2016. Simultáneamente, ha sido catedrática en diversas instituciones educativas, ponente en diversos espacios académicos y de investigación en materia de democracia, participación ciudadana y educación, así como colaboradora en periódicos, revistas y libros sobre elecciones, democracia y cultura cívica. Actualmente es consejera electoral en el Instituto Electoral del Estado de Chihuahua
y además es presidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras y Exconsejeras Estatales Electorales, AMSE. Y nuestra cuarta participante es Claudia Arlette Espino, de origen del pueblo indígena Rarámuri de la Sierra Tarahumara. Ella es doctora en Derecho por el convenio de la UNAM y la UACH, asesora del Senado de la República del 2013 a 2014, consejera electoral del IIE del 2015 al 2021, presidenta fundadora de la Comisión de Género y la Comisión de Grupos Étnicos y Pueblos Indígenas del IEE, presidenta fundadora del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Chihuahua del 2016 al 17 y del 2020 al 21. Es también profesora fundadora de la Escuela de Formación Feminista en Chihuahua, primera mujer consejera presidenta provisional del IEE durante el proceso electoral 2021. Y por supuesto es autora, editora y coordinadora de libros, ensayos y artículos científicos de divulgación, integrante de asociaciones y colectivos feministas y por los derechos humanos, asociaciones académicas, asociaciones electorales y jurídicas nacionales y estatales, abogada postulante, actualmente dedicada a la consultoría en materia político-electoral, así como a la medicina tradicional. Y pues sin más, y el nombre del Instituto Electoral, pues agradezco a las ponentes su participación para venir a compartir su expertise, que no es poca, ya vimos el tamaño de currículums que comparten todas ellas, y pues de ahí que valoramos el esfuerzo por estar esta mañana con nosotros y pues de que conversen con nosotros unos minutitos. Sin más, no quiero robarme más su tiempo, sin antes mencionarles que esta mañana vamos a contar con 10 minutos cada una de ustedes para que puedan compartirnos sus comentarios, sus observaciones, sus conclusiones, sus puntos de vista al respecto. Finalmente pasaremos el uso de la voz hasta por 5 minutitos. Si hay más participaciones, no seremos tampoco tan limitantes en el uso de la voz en preguntas y respuestas. Y si alguna de ustedes finalmente quisiera añadir alguna conclusión o comentario, por supuesto los micrófonos están abiertos para ustedes. Ahora sí ya no me robo más la voz ni el tiempo y cedo el uso de la voz a nuestra primer participante, Susana Rivas Vera, consejera AMSE. Por favor, adelante. Por favor, adelante. Gracias, buenos días a todas y todos. Gracias por acompañarnos hoy. Es un honor pertenecer primero que nada a la AMSE, a la Asociación de Mujeres Consejeras Estatales Electorales, y un honor, gracias al Instituto Local, por invitarnos a participar y permitirnos platicar de esta revista. La representación y participación política de los pueblos y comunidades indígenas es un tema de gran relevancia, ya que su diversidad cultural y riqueza de las tradiciones de los pueblos originarios merecen reconocimiento y respeto en todos los ámbitos. En muchos lugares del mundo, las comunidades indígenas han sido centinelas de conocimientos ancestrales, practicando sistemas de gobierno que han prevalecido a lo largo de generaciones. Estos sistemas arraigados a menudo difieren significativamente de los modelos occidentales y predominantes. Es esencial comprender y valorar estas diferencias para avanzar hacia sociedades más inclusivas y respetuosas. Para muchas comunidades y pueblos indígenas, la representación política no se entiende solo como la elección de individuos para ocupar cargos, sino como una expresión de la voz colectiva de la comunidad. Sus líderes no solo son representantes, sino también son guardianes de la integridad cultural y defensores de los derechos de sus pueblos. En cuanto a sus sistemas de elección, estos están arraigados en sus propias tradiciones, basados en la toma de decisiones colectivas. Algunos pueden implicar rituales, ceremonias y consultas a los ancianos, reconociendo su sabiduría acumulada a lo largo de los años. A menudo, estos procesos reflejan una profunda conexión con la tierra, han evolucionado y se han adaptado a lo largo del tiempo, pero siempre manteniendo su esencia frente a los desafíos contemporáneos. Es innegable que en México existe una población importante de pueblos y comunidades indígenas. En nuestro país existen 23.3 millones de personas de 3 años y más que se identifican a sí mismas como indígenas, lo que equivale a 19.4% de la población en ese rango, de acuerdo con las cifras del INEGI. Asimismo, de acuerdo con datos del mismo INEGI, en el territorio mexicano viven 2.576.213 personas que se reconocen como afromexicanas y representan el 2% de la población de todo el país.
Es preciso resaltar que, por desgracia, estos sectores de la población han sido invisibilizados a lo largo de la historia. Desde la colonia, las personas que pertenecen a este grupo han sido minimizadas a la par que han sido despojadas de sus territorios y riquezas ancestrales. Por lo anterior, es que se deben garantizar los derechos de estas comunidades, incluyendo los político-electorales, con libertad a su autodeterminación, en condiciones de igualdad, con una perspectiva intercultural, sin discriminación ni violencia. Solo así se podrá garantizar un verdadero Estado democrático. Aunque en los últimos años se han implementado acciones afirmativas en materia de derechos político-electorales para garantizar la participación de los pueblos y comunidades indígenas, aún queda mucho por hacer para favorecer a las personas afromexicanas y así lograr una democracia pluricultural. Por ello, la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, AMCE, presenta en la revista digital Igualdad Política y Divergencia desde lo Local, su tercera edición titulada Pueblos y Comunidades Indígenas, consultas, representación política y sistemas normativos indígenas o propios para la elección de autoridades. Esta publicación muestra los retos y experiencias desde los organismos electorales locales para garantizar la representación política de las personas indígenas y afromexicanas. Asimismo, sus páginas dan cuenta del funcionamiento de los sistemas normativos y el desarrollo de consultas por parte de estas comunidades a fin de generar un espacio de reflexión. En esta ocasión, la revista también contiene un apartado especial llamado AMCE de Corazón Sororo, en el cual, a través de las letras, se plasma la historia de la creación de AMCE, sus implicaciones, su incidencia a favor de los derechos político-electorales de las mujeres y la lucha por la erradicación de la violencia política en razón de género. En total, se recopilan 5 artículos, 4 bajo la perspectiva de los institutos electorales locales y otro más bajo la mirada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Beatriz Tobar Guerrero, consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, escribe sobre la convergencia del diálogo para la representación política de las personas, grupos y comunidades indígenas. Ariadna González Morales, consejera electoral del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, nos habla de su ensayo sobre la consulta indígena, específicamente del caso Aguatitla. Por su parte, Marisol Alicia Delgadillo Morales, consejera presidenta del OPLE de Veracruz, expone los elementos básicos para una consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas. Asimismo, Zaira Alelí Hipólito López, consejera electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, escribe sobre incorporar el enfoque intercultural en los organismos públicos locales, un desafío todavía pendiente. Ensayo imperdible también el del Yanín Otalora Malasis, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien expone en su ensayo el derecho a la consulta como habilitador de derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Además, en estas páginas contienen un artículo que expone el análisis del tema, la convocatoria a la presidencia del INE exclusiva para mujeres, rompiendo techos de cristal, un hecho sin precedentes que aquí se aborda a profundidad. La tercera edición de la revista Igualdad Política y Divergencia desde lo local ofrece una gran y enriquecedora experiencia, por lo que las y les invito a leerla. Gracias. Muchas gracias, Susana. Gracias. Gracias por ofrecernos una breve síntesis de lo que trata cada uno de los artículos, que por supuesto despierta el interés para leerlos por completo y compartir las reflexiones que ustedes nos hacen. Gracias. Bien, pues entonces tampoco sin robarme el tiempo, es el tiempo del uso de la voz de Beatriz Tobar Guerrero, a quien cedo el uso de la voz con mucho gusto, hasta por 10 minutos, por favor. Adelante. Ay, sí, claro. Muchas gracias, consejera Silvia. Bueno, pues yo primero quiero pellizcarle un minutito a mis 10 minutos para agradecer la anfitrionía del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco por permitirnos este espacio, por abrirle este espacio a la familia electoral de todo el país y particularmente a la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales. Muchísimas gracias, consejera Brenda Judith, muchas gracias por este esfuerzo logístico que cada año despliegan y que además lo hacen de una manera muy generosa. Muchísimas gracias. Y además, en este marco maravilloso de la FIL es siempre un gusto, un placer platicar y además en esta mesa con grandes amigas. Qué gusto saludar a nuestra querida Cata Espino, a nuestra querida Susi, a la presidenta de la asociación, la maestra Frida,
Y bueno, pues entre el público tenemos además una expresidenta de la asociación, mi querida Isela, y grandes amigas y amigos, muchísimas gracias. Quiero decirles que me siento muy contenta y muy orgullosa de estar presentando igualdad política y divergencia desde lo local, porque es un gran legado que las generaciones anteriores de presidencias de AMSE están dejando a quienes estamos ahora compartiendo estos espacios, y creo que el gran reto que tenemos es fortalecer justamente estos trabajos, consolidarlos y pues de alguna manera articular en un documento, en documentar, digamos, el trabajo que se hace a lo largo y ancho del país desde las instituciones electorales es fundamental, y que AMSE se sume a esta documentación del trabajo que se hace, del pensamiento crítico también. Eso es algo que hay que reconocerle, así que mi reconocimiento primero también a quienes impulsaron estos trabajos, querida Isela, muchísimas gracias. Y bueno, pues yo quiero platicarles, me tocó la gran fortuna de poder escribir en esta edición de esta revista digital, y les escribí un poco sobre la experiencia en Guanajuato en materia de consulta indígena, pero no les quisiera platicar de la consulta como tal, porque creo que eso es algo que ya de alguna manera está muy platicado, ya todas y todos sabemos pues que hay protocolos, que hay normas nacionales e internacionales que debemos seguir, normas locales. Pero hay algo muy importante, por eso el artículo que yo escribo en esta revista precisamente lleva por nombre La convergencia del diálogo para la representación política de personas, grupos y comunidades indígenas en Guanajuato, una mirada desde el organismo público local electoral. ¿Qué intento relatar en este artículo? En Guanajuato ya hemos hecho 2 consultas a personas, pueblos y comunidades indígenas, una en el 2020-21 para poder reglamentar, regular la incorporación de fórmulas de regidurías a en aquel momento 2 ayuntamientos que contaban con el porcentaje que la ley establece para poder ser considerados como ayuntamientos con población indígena. En este proceso se suma un tercer ayuntamiento, pero en 2020 se hizo una consulta para ello. Una consulta, por supuesto, siguiendo las normas, los criterios, los estándares, insisto, nacionales e internacionales. Para 2023-24 teníamos la tarea de llevar a cabo otra consulta, ahora para abrir espacios de representación política en el Congreso del Estado. Y parecía que ya no sabíamos el camino era muy claro, había que elaborar un protocolo, el protocolo contenía pues mesas de diálogo previos, acuerdos previos, luego viene la consulta, en fin. Sin embargo, la sentencia que obligaba al instituto a llevar a cabo esta consulta fue emitida desde el 2021 y nos obligaba a realizar esta consulta para garantizar y abrir espacios para 2024. Y nos pedía que lo hiciéramos, fabulosamente nos pidió eso, porque también creo que ese es un gran pendiente que de pronto las autoridades electorales tenemos, y es que emitimos medidas afirmativas ya arrancado el proceso electoral, y si bien es cierto que estamos facultados para ello, hay quien dice incluso que un día antes del registro de candidaturas podríamos estar emitiendo medidas, pero lo cierto es que también estamos obligados a dar certeza. Y una de las formas de dar certeza es que, si es posible, con la debida anticipación de emitir estas medidas, pues me parece que abonamos a ese clima de legalidad y de certidumbre tan necesario. Entonces, la sentencia pedía que antes del inicio de este proceso electoral 23-24, que ya ha iniciado, lleváramos a cabo esta consulta para poder emitir la medida. Pero nos lo dijeron desde el 2021. ¿Esto qué significaba? Que debíamos ser lo suficientemente responsables como para identificar que no íbamos a hacer la consulta hasta el 2023, que teníamos que hacer algo más aparte de la consulta, porque lo que no queríamos era llegar directo a consultarles a pueblos y comunidades indígenas sobre representación política en el Congreso. Entonces, se turna, digamos, esta tarea a una comisión del instituto, la Comisión Temporal de Reglamentos y Normatividad Electoral, y me tocó la fortuna de presidir esta comisión en el 2022. ¿Qué hicimos en 2022? Yo soy una convencida de que más allá de lo que la norma nos obliga a hacer, tenemos que buscar
algunas alternativas de acercamiento en este marco del multiculturalismo y del pluriculturalismo. Tenemos que buscar alternativas y opciones de acercamiento más allá de lo que la norma nos exige. Entonces, diseñamos algo que le llamamos protocolo para mesas de diálogo previas a la consulta. Esto es, antes de elaborar el proyecto normativo que se tenía que consultar, primero fuimos y nos sentamos con las personas de pueblos y comunidades indígenas en 5 mesas regionales de diálogo en todo el estado, sin documentos, no les llevamos nada a consulta porque todavía no era la consulta, sino que nos acercamos. Fueron estos acercamientos en un plano horizontal y platicamos con ellas y ellos y les explicamos, miren, hay una sentencia que nos establece tal determinación. Tenemos que abrir espacios para ustedes en el Congreso del Estado. ¿Qué opinan ustedes de este tema? ¿Cómo les gustaría que trabajáramos incluso la consulta? ¿Qué les gustaría, de qué les gustaría que les consultáramos? ¿Cómo visualizan ustedes su participación política en el Congreso? Y entonces organizamos 6 mesas de diálogo regionales en todo el estado. En esas mesas tuvimos una gran afluencia. Por supuesto, para esto tuvimos que vincularnos con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, también con el Instituto Nacional de Antropología e Historia en Guanajuato, porque tienen un gran vínculo con comunidades indígenas, pero también convocamos a universidades, convocamos a la Universidad Iberoamericana en León, porque tiene un departamento de estudios de pueblos y comunidades indígenas y además tienen una vía muy cercana con asociaciones civiles que promueven, defienden y garantizan los derechos de pueblos y comunidades indígenas. Pero también invitamos a la Procuraduría de los Derechos Humanos, en Guanajuato la Secretaría de Desarrollo Social y Humano lleva toda la estadística del Padrón de Pueblos y Comunidades Indígenas, y también invitamos a sociedad civil que promueve a los derechos de pueblos y comunidades indígenas, y por supuesto no podían faltar las personas pertenecientes a estas comunidades. ¿Qué hacíamos en estas mesas de diálogo? Organizamos tipo talleres. Eran talleres, eran mesas de trabajo. De las más grandes que tuvimos fue en León, porque en León hay mucha comunidad indígena migrante. Y en León tuvimos que organizar 6 talleres en 6 aulas distintas, una universidad nos prestó las instalaciones y ahí con personas que nos ayudaban a exponer y explicar de qué va el tema de la representación política, de qué se trataba el tema del Congreso del Estado, cuáles son las distintas formas de participación que tienen. Y después de explicar, de dar esta introducción, dejábamos que nos compartieran sus ideas, nos compartieran sus propuestas. Hacíamos de cada mesa, de cada taller que hicimos, levantamos relatorías, documentamos todo el proceso. Fue un proceso que nos llevó varios meses. Lo arrancamos por ahí del mes de marzo de 2022 y lo terminamos en octubre de ese año. Con todos esos insumos, ya para cerrar mi intervención, porque se me agotaron ya mis 10 minutos, con todos esos insumos, armamos una especie de relatoría que nos sirvió para, con base en ello, diseñar el anteproyecto normativo que después se iba a llevar a consulta. Y ya en la consulta seguimos pues todos los pasos, el acuerdo previo y demás, pero cuando después de meses convocamos a esta consulta a pueblos y comunidades indígenas, ellos ya nos llegaron en blanco, ya sabían de qué iba, ya sabían, incluso llegaron y de alguna manera nos hicieron algunos reclamos también y nos dijeron, oigan, pero en esos talleres que nos hicieron ustedes, dijeron que iba a haber A, B, C y D, y de alguna manera sirvió también eso para hacer un ajuste al anteproyecto normativo inclusive, antes de llegar, reitero, a esa fase formal de acuerdos previos. ¿Esto por qué lo hicimos? Esto no es obligatorio, las mesas de diálogo previas que hicimos, los talleres no son obligatorios, pero los hicimos convencidos de que más allá del cumplimiento de la norma y de estándares legales, repito, tenemos la obligación, si realmente queremos avanzar hacia una democracia inclusiva, pues tenemos la obligación de asumir esa responsabilidad desde el inicio y trabajar con los pueblos y comunidades indígenas y no para los pueblos y comunidades indígenas, y de alguna manera abandonar este esquema paternalista desde el que de pronto erróneamente se trabaja con pueblos y comunidades indígenas. Entonces fue una gran experiencia.
Aprendimos mucho, nos dejaron grandes lecciones y al final la consulta ya se llevó a cabo, ya está, la acción afirmativa ya está emitida, por supuesto, adivinen qué, está impugnada por los partidos políticos, a pesar de que es en cumplimiento de una sentencia, pero bueno, pues esa es la tarea de las autoridades administrativas electorales, ¿no? Así que, pues yo con esto concluyo mi intervención, espero no haberme demorado tanto y agradezco mucho, Silvia, por el espacio. No, al contrario, gracias a ti. Sin decir más, solamente felicitar, porque lo que tú acabas de decir en 10 minutos es el trabajo de más de un año, que ahora se refleja en una acción afirmativa impugnada, pero ahí, viva todavía. Entonces, sí, claro. Entonces, así, le cedo el uso de la voz a nuestra siguiente participante, que ya está con nosotros. Ella es Claudia Arlet Espino. Adelante, por favor. ¿Me escuchan ahí? Sí. Muchas gracias. Pues primero que nada, por supuesto, agradecer al órgano público local electoral de Jalisco por pues el permitirnos estar aquí, compartir, permitir a través de nuestra presidenta, la maestra Frida Licano, el poder estar presente en AMCE. Y bueno, pues esta revista que hoy presentamos, que como bien lo decían mis compañeras en momentos anteriores, pues fue un esfuerzo de la mesa directiva anterior y que hoy quien nos preside en AMCE tiene pues a bien poner a su disposición, presentar Igualdad y Divergencia, ¿no? Que es una revista, como lo comentaban, pues de mucho interés, porque se plasman las experiencias de varios estados de la República en materia de pueblos y comunidades indígenas y sobre todo haciendo énfasis a la consulta indígena. Ahorita nuestra querida secretaria Betty nos platicaba, que además es autora de un artículo de la revista, cuál ha sido la experiencia de Guanajuato. Yo quiero decirles, y aprovechando que ella se encuentra presente y que escribió este artículo, que bueno, uno de los estados de la República que batallaba con el tema era Guanajuato, ¿no? Como lo batallamos a lo mejor todos, porque era abrir el espectro a una nueva forma de pensar para poder introducir estas ideas que no solamente eran eso, sino que estaban plasmadas en derecho, pero había que comprender el tema. Entonces, creo yo en lo particular que uno de los estados de la República que ha ido caminando, a lo mejor pasito a pasito, pero que lo ha hecho es precisamente Guanajuato, para tratar el tema, ¿no? Entonces, el hoy que ella esté presente y hablar del acuerdo previo, de entrada es la concepción de eso, de un concepto que hace algunos años todavía no se tenía ni la menor idea qué significaba eso, ¿no? Entonces, bueno, de entrada, empezando digamos por el final, hoy vemos algunos resultados, al menos de conocer el tema, ¿no? Yo quiero hacerles un breve resumen de la historia de nuestro país en materia de derechos de los pueblos y comunidades indígenas, porque la representación y participación política indígena en realidad apenas va caminando, ¿no? La conquista, por supuesto, la colonia nos representó para pueblos y comunidades indígenas en América y en nuestro país solo actos de discriminación, ¿no? O sea, de consideración de no personas. Realmente no nos vamos nosotros a plantar en la idea de derechos hasta los años 80 en México, ¿no? Y de manera muy rápida, pues vamos a saber que llegamos a 1994 con este levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que por primera vez en la historia de México se habla de la posibilidad del reconocimiento de los derechos para la representación y la participación, ¿no? Si no fuera por los acuerdos de San Andrés Larraiza, como bien además en la revista lo narra perfectamente una compañera de nosotros, quien además tuvo la habilidad de dirigir la revista y de hacer una buena presentación del tema, Sofía Margarita de Chiapas, ¿no? Que además pues con gran conocimiento de la temática nos platica esto, ¿no? Van a ser en realidad los acuerdos de San Andrés Larraiza lo que nos permite hablar de la temática, ¿no?
Eran, por supuesto, muchas ideas, muchos temas, muchas discriminaciones, muchos años de esas discriminaciones, pero es ahí donde se toca la representación y la participación, como una fórmula precisamente para que los derechos de los pueblos y comunidades indígenas que no habían sido considerados en la historia política y jurídica de nuestro país, pues pudieran darse. Sin embargo, a pesar del levantamiento, a pesar de los propios acuerdos de San Andrés, van a pasar 20 años para que nuestro país retome lo que se había acordado con los pueblos y comunidades o con sus representaciones ante el levantamiento del Ejército Zapatista, ¿no? Y nos va a llegar a nosotros los electoralistas, digamos de golpe, en 2018, donde ya el Instituto Nacional Electoral, algunos estados de la República, como Hidalgo, que a propósito va a ser la consejera Ariadna, hoy presidenta de una asociación que trata el tema de Renacedi, quien nos platique cuál ha sido el tránsito de esos derechos políticos, cómo lo han hecho los OPLES, y eso ha estado justamente Hidalgo, quien crea la primera acción afirmativa a favor de la representación y la participación política de manera local. Y aquí aprovecho para decirles que, bueno, pues la revista justamente tiene un apellido desde lo local, como ha sido el lema de AMSE, y más allá del lema, pues la actuación de AMSE, ¿no? Dar una visión desde lo local, ¿no? Y también en materia de pueblos y comunidades indígenas, de mujeres indígenas, y hoy esta revista que está centrada en consulta indígena, pues nos da esa visión de lo local. Es poco el tiempo, yo quiero por supuesto recomendárselas ampliamente. Hay un artículo padrísimo que es de la magistrada Otalora, ya lo mencionaba aquí mi compañera Susana. La magistrada, bueno, creo que no puede haber mejor persona para platicarnos sobre los requisitos de la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, que además este último apellido, culturalmente adecuado, es esencial para entender la temática. Entonces, bueno, pues ahí está el artículo de la magistrada Otalora, una experta en este tema, algunas otras experiencias como de Veracruz, con la hoy presidenta de el OPLE, ¿no? Hay pues personas, mujeres, integrantes inclusive de la Asociación Mexicana de Consejeras Electorales, que tienen una gran experiencia, pero sobre todo que pueden platicarnos cómo fue esa toma de conciencia para llevar a cabo las acciones afirmativas, llegar hoy a 2023 con ya la antesala en algunos estados del proceso electoral, ya iniciado en otros, y algunos reveses que tenemos en las acciones afirmativas, porque hay que decirlo. Pero para entender el tema del por qué decimos que hay reveses en las acciones afirmativas, pues hay que leer esta revista, ¿no? Que además creo que de manera resumida lo han hecho muy bien mis compañeras, y bueno, pues yo me quedaré aquí, no sin antes de nueva cuenta reconocer el esfuerzo que hizo la anterior mesa directiva con la presidenta Isela, que hoy nos acompaña, con la presidenta Viridiana y por supuesto con mi querida amiga Frida Libertad, que con el rigor del método siempre nos trae aquí, por supuesto a nuestra querida Brenda, que pues auspicia este evento en su actividad como consejera electoral, que nos consiente aquí en la presentación de esta revista, reconocerle siempre, y por supuesto a la consejera, que no tiene el gusto de conocerla, de aquí de Jalisco, y pues encantada de estar, y de verdad, descarguen la revista porque vale la pena, y de manera muy resumida vamos a conocer esta temática centrada, al menos la revista de AMSE en esta ocasión, en consulta indígena, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Claudia. Hablas de mentes brillantes, de personas que tienen experiencia, de un sinfín de historia que he retomado también en pocos minutos, y decir que, por supuesto, pues tu mente no es una excepción y tu conocimiento tampoco. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida a esta mesa, tu mesa. Y sin más, bueno, cedemos el uso de la voz a Frida Libertad Licano Ramírez. Doña Frida, adelante, es todo suyo el micrófono. Gracias, Silvia. Me da mucho gusto compartir este espacio. Es el segundo de los 3 espacios que tiene la Asociación Mexicana de Consejeras y Exconsejeras Electorales aquí en la FIL.
Guadalajara. Entonces, bueno, pues nos sentimos muy contentas, Brenda. Silvia, por favor, transmítale nuestro agradecimiento a todo el consejo, a la consejera presidenta Paula Ramírez por la apertura para que AMSE pudiera estar aquí. Y también me da mucho gusto, o tengo un gusto por partida doble, el compartir este espacio con mujeres grandiosas. O sea, primero lo tengo que decir en esos términos. Son mujeres grandiosas, son amigas, son colegas, son asociadas de AMSE, pero además son profesionales de la materia electoral. Me da mucho gusto también que esté entre el público Isela García, quien fue presidenta de esta asociación y que durante la gestión que encabezó ella y Viridiana Maciel da a luz la revista, o sea, nace la revista en esa gestión. Entonces, bueno, pues hoy presentamos precisamente el tercer número de la revista, de este producto editorial de AMSE, un programa que, debo decirlo, ya es un programa insignia, ¿no?, que se va a mantener, que vamos a buscar institucionalizar y que la próxima semana estaremos lanzando la convocatoria para la 4ª edición. Entonces, quería también transmitirles esta noticia, ¿no? Tendremos Asamblea General de AMSE y entonces vamos a lanzar la convocatoria para una nueva edición de este producto editorial. Y bueno, yo creo que tengo que mencionar que este producto editorial, este proyecto editorial reúne la letra de mujeres. Ese es un tema muy importante porque es con el estilo propio de la pluma de mujeres, ¿no? Y en realidad no hace mucho tiempo todavía las mujeres tenían que escribir con seudónimos. Qué lamentable, pero así tenían que escribir las mujeres para poder ser leídas, para tener la posibilidad de expresar sus ideas, sus pensamientos, sus expresiones. Tenían que utilizar seudónimos masculinos o tenían que utilizar el apellido paterno para poder escribir. Y ahora estamos presentando aquí en una mesa de mujeres un producto editorial de mujeres. Y bueno, con esta característica, con esta peculiaridad, la pluma de las mujeres expresando las ideas, ideas de contenido político, ¿no? Ideas de contenido social, ¿no? Entonces, pues de ahí la trascendencia de lo que hoy estamos haciendo, ¿no? Y qué mejor hacerlo pues aquí en la FIL Guadalajara. Ya hablando de la revista AMSE, como asociación comprometida con los derechos de las mujeres y su ejercicio en un plano igualitario, mediante igualdad política y divergencia desde lo local, busca difundir la igualdad de género y el respeto al ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres y que estos puedan darse libres de violencia. Así, de manera semestral, la asociación, desde que dio a luz este proyecto, pues abarca temas que oponen sobre la agenda pública, en el ojo público, temáticas de interés social en torno a las mujeres, por lo que el número 3 que hoy estamos presentando, pues como ya ustedes se habrán dado cuenta, tiene que ver con pueblos, con comunidades indígenas, con consultas, ¿no?, que es un ejercicio que va cobrando cada vez más fuerza, que llegó para quedarse, que se está perfeccionando, como ya lo mencionó nuestra compañera Espino, y bueno, pues la relevancia es que nada más y nada menos que casi el 20% de la población en nuestro país se está autoidentificando como indígena. Entonces, no es una cosa menor, o sea, estamos hablando de un tema que trasciende y que un tema que pues está cobrando cada vez mayor fuerza. ¿Por qué? Porque debe de tener la relevancia que estamos buscando. Y bueno, no voy a hacer referencia, de hecho yo aquí hice también una síntesis de lo que habla cada artículo, pero me gustaría resaltar lo que ya ha venido comentando la doctora Claudia Espino, lo que ha comentado Susi, que Susi forma parte, ya lo mencionó, de la Secretaría, es titular de la Secretaría de Comunicación, de Comunicación Social y Difusión de AMSE, que Betty, que es la secretaria general de la asociación actualmente, Silvia, que es asociada, Claudia Espino, que ha tenido también un papel relevante en la fortaleza, en la fuerza que hoy tiene la asociación, pues ellas han venido haciendo una relatoría muy puntual de lo que están escribiendo nuestras compañeras, porque todas, salvo la magistrada, son asociadas a AMSE. Pero quiero hacer también puntual mención de que se plasman las visiones de diversos estados.
Y es que México es varios Méxicos. No podemos hablar desde una visión centralista, ¿no? No, México es varios Méxicos y los pueblos y comunidades indígenas precisamente es eso, nos hablan de diversidad, de pluralidad, pero también nuestras compañeras, miren, nos está escribiendo Olga Viridiana, que es, ya dijimos, fue presidenta de AMCE, es de Baja California, Betty Tobar, que es actualmente la secretaria general de la asociación y nos habla desde la perspectiva de Guanajuato, la magistrada Yanino Otálora, que es magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Ariadna González, que es presidenta de una asociación hermana también en materia electoral, y ella nos habla desde la visión de Hidalgo, Marisol Alicia Delgadillo, que es presidenta del instituto allá del OPLE de Veracruz y que nos está hablando desde la visión de su estado, Zaira Hipólito, que es de Oaxaca, y Viridiana Villaseñor, que es de Michoacán. Entonces, vaya, AMCE es eso también, AMCE es pluralidad, es diversidad y pues somos mujeres hablando con diferentes ópticas, hablando de temas político-electorales y esa es la riqueza del material que hoy estamos presentando. Entonces, bueno, ya para cerrar, porque creo que ya mis compañeras han sido muy fructíferas en lo que han comentado y nos han motivado a leer este número, que yo creo que las personas que no han tenido la posibilidad deben de llevarse esa tarea, ¿no? Esa asignatura, llévense el compromiso de leer este producto editorial de AMCE, que dicho sea de paso, AMCE es digital. AMCE está al alcance no solo de las mujeres mexicanas, sino de toda la población en el país y más allá de las fronteras. Y esas son las ventajas de las nuevas tecnologías, nos ponen al alcance de todas las personas información valiosa y bueno, pues aquí estamos presentándoles ahora la revista, pero AMCE comprometida con la democracia y con garantizar los derechos políticos y electorales de las mujeres, así como de los demás grupos históricamente vulnerados, pues nos presenta precisamente eso, una revista realizada por mujeres con material de suma relevancia e interés para el proceso electoral en curso. Yo creo que leer esta revista en particular, aquellos estados o aquellas personas que tienen interés en la temática, pues les va a dar luz. Es más, les podría ayudar a construir una ruta de cómo trabajar en sus estados este tema. Y bueno, sin duda la opinión de las mujeres sigue ganando terreno en los diferentes espacios de difusión, por lo que no me resta más que hacer votos porque igualdad política y divergencia desde lo local tenga una larga vida y vea pasar por sus páginas las plumas de muchísimas más mujeres mexicanas y quizá, o por qué no, de otras latitudes del planeta. Muchas gracias, Silvia. No, al contrario, muchas gracias a ti. A mí no me queda más que regresar el agradecimiento. Gracias también por esta gran síntesis y yo me quedo con esta reflexión. Pluma de lectoristas mujeres en una revista. Bien, se ha acabado el tiempo, pero yo no quiero dejar de preguntarle al público presente si tuviera alguna observación, comentario al respecto de nuestras y nuestros invitados aquí presentes, que alguien quisiera añadir para terminar y cerrar esta participación. ¿Alguna de ustedes que quisiera cerrarlo, además de la buenísima selfie que está saliendo ahí? Bueno, pues yo siempre digo lo mismo, pero es cierto, yo no me animo a ensuciar con mis palabras sus comentarios y no soy presentadora, ni tampoco soy moderadora. Yo soy una compañera más. Muchas gracias, Brenda, por invitarme, por darme el espacio. Gracias, me da mucho gusto verlas y verlos aquí y gracias por sus palabras y sobre todo por el acompañamiento esta mañana al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, que es el que se engalana con su presencia y su visión. Gracias y buenos días, tardes.